Señor magistrado, con su venia. Hemos escuchado de manera muy minuciosa los argumentos formulados por la representante del Ministerio Público y en cierta forma también a la que se ha aunado la Procuraduría Pública. Al comenzar este juicio, señor magistrado, la defensa formuló una advertencia sencilla. No todo defecto administrativo es delito. No toda diferencia entre una resolución y un comprobante acredita apropiación. Y no toda intervención funcional de una tesorera permite presumir dolo. Después de meses de actividad probatoria, señor magistrado, esa advertencia ya no constituye solamente la teoría de la defensa, es la conclusión que emerge de las declaraciones de los propios testigos, ojo, de los propios testigos del Ministerio Público, de los testigos de descargo y de manera particularmente clara de la declaración de Percy Fuentes Rivera Quinteros. Hoy no corresponde decidir si el procedimiento administrativo fue perfecto. Evidentemente no lo fue. Corresponde decidir algo jurídica y constitucionalmente distinto, lo cual no ha sido entendido por el Ministerio Público. Si el Ministerio Público ha demostrado más allá de toda duda razonable que Lilian Rocío Villafuerte Pollera se apropió o permitió que otro se apropiara dolosamente de 4.229.22 soles pertenecientes a la Municipalidad Provincial de Cajatambo, ¿o no? Son situaciones, señor magistrado, que este juicio ya las ha aclarado. Por eso decimos que la respuesta que ofrece la prueba actuada a esa pregunta es negativa, y esa conclusión no proviene de una apreciación subjetiva de la defensa, proviene del propio juicio oral, porque el proceso penal peruano se construye sobre la inmediación, la contradicción y la oralidad, no sobre disquisiciones de la cual con la cual el Ministerio Público pretende demostrar su posición. Y precisamente esa prueba producida ante su despacho ha terminado desvirtuando, señor magistrado, toda la hipótesis acusatoria. Y en resumidas cuentas, una formalidad incumplida puede originar una responsabilidad administrativa, pero solo la prueba de una apropiación dolosa puede originar una condena por peculado. Eso es lo que no diferencia el Ministerio Público. Y es precisamente lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en su sentencia, dando lecciones del derecho penal moderno. La acusación sostiene que existiendo una autorización gerencial por aproximadamente 36.495 para el pago de personal y 15.000 soles para el aniversario provincial, se emitió un comprobante de pago número 16 y un cheque por 55.724.22, apareciendo una diferencia de 4.229.22 soles que habrían sido apropiadas. Y acá hay que recordarlo, señor magistrado. El juicio oral, con toda la actividad probatoria, ha llegado a una conclusión. Quien liquida las planillas y ese monto adicional de 4.229.22 soles no es la tesorera. Es el jefe de personal quien liquidó las planillas. Y segundo, señor, hay que ilustrarle al Ministerio Público. Primero se emite el cheque, señor. Y ese cheque se emitió por 55.724.22 y fue firmado por Percy Fuentes Rivera Quinteros y por Robert Yaraguamán Loarte, no por mi patrocinador. Y después de emitirse el cheque,
recién se emite el comprobante de pago, no es al revés. ¿Cómo vas a pretender decirnos que primero emites el comprobante y luego el cheque? Si las reglas de administración son claras, primero emites el cheque y luego el comprobante. ¿Y quién liquida las planillas? El jefe de personal. Hay que recordarlo entonces las reglas de la experiencia y de la administración al Ministerio Público para que tenga un concepto claro del correlato de los hechos. Y a partir de esa diferencia numérica, señor magistrado, el Ministerio Público pretende construir el delito de peculado doloso previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Pero la diferencia entre un monto autorizado inicialmente y un monto posteriormente consignado, eso, señor magistrado, no es el verbo rector del peculado, que se olvidó el Ministerio Público de plantearlo. ¿Cuál es el verbo rector que está imputando usted? El tipo penal exige demostrar que la funcionaria, teniendo una relación funcional con los caudales, los separó de la esfera de la administración y los incorporó para sí o para otro, a una esfera de disposición privada. También exige demostrar que actuó con conocimiento y voluntad de la apropiación. Acá no nos ha hablado nada del dolo el Ministerio Público, aparte de las disquisiciones, ¿no? Pero no nos ha hablado nada del dolo. Esta exigencia no constituye una construcción de la defensa. El Acuerdo Plenario 4 del 2005, en sus fundamentos sexto y séptimo, desarrolló como componentes materiales del peculado la relación funcional entre el agente y los caudales, su percepción, administración o custodia, la apropiación o utilización, el destinatario para sí o para otro, y la condición pública de los caudales o efectos. Por tanto, la relación funcional y la infracción de una regla administrativa son apenas presupuesto del análisis. No sustituyen, señor magistrado, la acreditación del acto concreto de apropiación o utilización. La casación 1004-2017 de Moquegua profundizó este criterio al señalar que el peculado, aunque es un delito de infracción del deber, contiene elementos de dominio, exige actos concretos de organización, la infracción del deber institucional y una capacidad real de custodia o disposición sobre los fondos. En consecuencia, no es suficiente, señor magistrado, demostrar que Lilian Rocío Villafuerte Pollera intervino en el procedimiento documental suscribiendo el comprobante de pago, aunque primero se emite el cheque. Y hay que decirlo una y mil veces hasta que lo entiende el Ministerio Público. Primero es el cheque. Luego recién es el comprobante de pago. ¿Y quién firma el cheque? El jefe de personal y la gerencia municipal. ¿Y quién firma el comprobante? La tesorera. Ese tracto se olvidó el Ministerio Público en su investigación desde el inicio. O sea, la investigación desde su inicio está de cabeza. Y tenía que haberlo puesto de pie, y lo pretende hacer en los alegatos y no en el debate probatorio del juicio. Es indispensable entonces acreditar que dominó funcionalmente el destino ilícito de los 4.229.22 y que mediante su decisión estos fueron separados definitivamente de su finalidad pública. ¿Lo ha probado? No. No basta acreditar entonces que era tesorera, porque a eso se ha abocado. Él era la tesorera, no lo negamos. Porque la condición funcional no demuestra por sí el verbo rector, que es materia de análisis en este enjuiciamiento. No basta acreditar que emitió comprobante de pago o intervino materialmente en el llenado funcional del cheque, porque una actuación puede ser condición administrativa del pago sin constituir apropiación. No basta acreditar que la resolución no fue modificada posteriormente, porque una omisión de regularización documental
no demuestra por sí mismo el destino privado del caudal. La acusación debía probar el acto concreto mediante el cual Lilian Rocío Villafuerte Pollera, con conocimiento y voluntad, separó los 4.229.22 soles de la esfera pública y los incorporó para sí o para otro a una esfera de disposición privada. Ese acto concreto nunca fue demostrado y esa prueba no existe, señor magistrado. Y ahora, si nosotros damos una lectura minuciosa al requerimiento acusatorio y a lo que es los alegatos de clausura que hemos escuchado, hay una variación sustancial. Pero como dice, ¿no? Hay que tener la elegancia de reconocer. Porque en ese requerimiento acusatorio señala de que se emitió comprobante de pago sin haberse registrado en el sistema SIAF, etcétera, etcétera. Y ahora nos dice, no, la actividad probatoria sí ha dicho que en el año 2018 hubo dificultades y no se ratifica su requerimiento. Hay variación de la propia imputación. La primera conclusión uniforme de este juicio, señor magistrado, es que en enero del 2018 existieron dificultades reales para efectuar el pago por la vía ordinaria. Carlos Alexander Guerrero Rodríguez explicó que al inicio del ejercicio fiscal se presentaban problemas de actualización y registro de firmas en el SIAF, lo que retrasaba el giro de pagos. Roy Emilio Valencia Rivera, trabajador con años de servicio, confirmó que esa dificultad se presentaba habitualmente al inicio del año. Adiel Mendoza Colquehuanca, contador que elaboraba a distancia desde Barranca, explicó que al inicio del ejercicio debía gestionarse la habilitación correspondiente ante el Ministerio de Economía y Finanzas y que ello podía causar retrasos. Percy Fuentes Rivera Quinteros confirmó finalmente que durante enero del 2018 existieron problemas en el registro de firmas del SIAF y que esa contingencia ocasionó malestar y reclamo de los trabajadores. En esencia, estas declaraciones hechas por testigos ofrecidos por el Ministerio Público destruyen la propia premisa que se consignó como hechos precedentes en el requerimiento acusatorio y que el Ministerio Público ha tenido la poca amabilidad de reconocerlo en sus alegatos finales. Por tanto, señor magistrado, el retraso no fue ficción posterior creada para justificar el comprobante. Fue un hecho institucional corroborado por funcionarios y trabajadores desde posiciones distintas. Por ello, desaparece la tesis de una explicación creada ex post para justificar el comprobante de pago. El contexto excepcional quedó acreditado antes incluso de la declaración de Percy Fuentes Rivera Quinteros, que ha sido ahora al último. Y sobre las funciones, señor magistrado, la prueba oral también esclareció un punto que durante años ha sido tratada de manera confusa. Desde el 2018 hasta el 2026 ha sido tratada de manera confusa. Y ahí está el requerimiento acusatorio, sus hechos precedentes. No tiene pies ni cabeza. Dijeron, se han apropiado de todo el funcionario. Ahora dice 8.000. Primero dijo 12.000. Ahora en total no saben ni cuántos supuestamente se han apropiado. Y acá hay un punto que debemos precisar, lo que ha aclarado este juicio. ¿Quién elaboraba la planilla y determinaba los conceptos integrantes de la planilla? Esa pregunta no ha sido respondida por el Ministerio Público, salvo las disquisiciones. Entonces, si hacemos suma aritmética, no coincide. Acá no se trata de coincidencias aritméticas. Se trata de que la prueba tenga que demostrar un hecho. Percy Fuentes Rivera Quinteros, jefe de personal, desde julio del 2015 hasta febrero del 2019, declaró que su área se encargaba del control de asistencia, de la elaboración de las planillas, de los descuentos por inasistencia y tardanzas, de los aportes a AFP, de los convenios con Caja Piura.
También explicó el flujo administrativo. Una vez elaborada la planilla, era remitida a gerencia para su aprobación, o sea, aprobaba gerencia, señor magistrado, y posteriormente pasaba a tesorería para la ejecución del pago. O sea, tesorería no podía ejecutar pagos sin la aprobación de gerencia. ¿Y quién liquidaba la planilla? La planilla lo liquidaba el jefe de personal, no lo hacía mi patrocinada. Y expresó Percy Fuentes Rivera algo decisivo. Tesorería ejecutaba los montos recibidos, no elaboraba ni modificaba la liquidación generada por personal. ¡Ojo! Entonces, ¿quién liquidó los 55,000 y tantos soles? Fue el jefe de personal, no fue tesorería. Porque nos ha dicho que tesorería no modificaba ni liquidaba. Tenía que cumplir, porque ya lo aprobaba la gerencia. Que de eso se olvidó el Ministerio Público. Eso es lo que se ha producido acá, en el contradictorio. Y eso no ha sido refutada ni en el contrainterrogatorio por el Ministerio Público. Y esta distribución funcional coincide con lo dicho durante el juicio por Roy Valencia y por los trabajadores que identifican a Percy Fuentes Rivera como la persona ante quien formularon sus reclamos. Cuando faltaba un concepto, los trabajadores no acudían a Lilian Rocío Villafuerte Pollera para exigir que recalculare la planilla, acudían al jefe de personal. No porque Lilian Rocío Villafuerte Pollera fuera ajena a la estructura municipal, sino porque la determinación técnica, ojo, la determinación técnica de AFP, Caja Piura y Escolaridad, no pertenecía a tesorería, sino al jefe de personal. En consecuencia, la Fiscalía terminó atribuyendo responsabilidad penal a quien ejecutaba el pago por decisiones técnicas que correspondían a otra dependencia administrativa. Por eso decimos que este proceso nació de cabeza y va a terminar mal, obviamente. La Casación 160-2014 del Santa desarrolló que para imputar peculado debe determinarse cuáles eran las atribuciones específicas del funcionario. Esto es importantísimo. ¿Cuáles eran las atribuciones específicas del funcionario respecto de los bienes presuntamente apropiados? Y lo reiteramos, tesorería no liquidaba planillas, lo hacía el jefe de personal. Y la liquidación de los 55,000 fue el jefe de personal. Por eso firmó el cheque y el comprobante de pago es posterior. Esa doctrina debe aplicarse con precisión a este caso. Lilian tenía competencia funcional para ejecutar pagos desde tesorería, pero la prueba oral demostró que el área de personal elaboraba la planilla y calculaba AFP, Caja Piura y Escolaridad, que gerencia aprobaba la decisión administrativa y que el cheque fue firmado por Percy Fuentes Rivera y Robert Yaraguamán Loarte. La competencia funcional no puede analizarse genéricamente por el solo título de tesorera. ¿Qué decisión correspondía a cada área y qué dominio concreto tuvo cada interviniente sobre el destino final del dinero? Ahora, sobre los 4.229.22 que el Ministerio Público nos ha referido. La acusación presentó una cifra como monto sin origen legítimo. El juicio demuestra lo contrario, señor magistrado. Percy Fuentes Rivera Quinteros explicó que las obligaciones relacionadas a AFP, Caja Piura y Escolaridad formaban parte de las materias gestionadas por personal y que se advirtieron conceptos que no habían sido comprendidos inicialmente. Obvio, no de todos, pues, sino de los que han declarado. ¿No es eso lo que hemos escuchado en el juicio? El Ministerio Público debió analizar. Roy Valencia Rivera declaró que los trabajadores reclamaron porque no se había considerado, ojo, no se había considerado AFP, Caja Piura y Escolaridad, que las obligaciones con Caja Piura eran reales, que él mismo efectuó el depósito y entregó el voucher a Valverde Malvaceda.
Pascual Díaz Roque confirmó que tenía una obligación con Caja Piura, que la demora generaba intereses, que efectuó el depósito en el Banco de la Nación y que los reclamos se dirigían a Percy Fuentes Rivera Quinteros. Orlando Híjar Salcedo confirmó que recibió la remuneración de 400. Julio Híjar Chamorro confirmó igualmente la existencia y recepción del concepto de escolaridad. Leoncio Ulises Cabello Sordomés declaró que percibía escolaridad y que los reclamos se formulaban a Percy Fuentes Rivera Quinteros, no a la tesorera. Carmel Alejandro León declaró que recibió su sueldo y escolaridad después de haber reclamado a personal y a gerencia. Por tanto, señor magistrado, la conclusión es una: AFP, Caja Piura y escolaridad no fueron etiquetas colocadas tardíamente para encubrir una apropiación. Fueron conceptos laborales concretos, reclamados por trabajadores determinados y materializados en pagos o depósitos cuya existencia fue confirmada en juicio. Obsérvese, señor juez, que ninguno de estos conceptos fue inventado durante el proceso. Todos fueron identificados por trabajadores concretos vinculados a obligaciones laborales determinadas y corroborados por declaraciones convergentes, no solo por uno, son declaraciones convergentes. Cuando diversos órganos de prueba independientes llegan a una misma explicación, esa explicación adquiere una fuerza demostrativa muy superior a una mera hipótesis acusatoria. Ahora nos dicen, pero la decisión administrativa no fue hecha por el gerente. Percy Fuentes Rivera Quinteros explicó que frente a los reclamos, el problema fue conversado con la gerencia municipal, con Robert Yarahuamán Loarte. Existió el compromiso de modificar la resolución administrativa para adecuarla a los conceptos efectivamente atendidos. Ahora nos dice el Ministerio Público, ese sello que existe en el comprobante de la gerencia no es de la gerencia. Entonces, ¿de quién es? Lo dicen sus alegatos. ¿Por qué no lo planteó cuando se oralizó la prueba documental por el propio Ministerio Público? ¿Por qué no le interrogó al órgano de prueba que concurrió al juicio ofrecido por el Ministerio Público, que era el gerente? Señor, ¿esta es tu firma? ¿Este es el sello o no de gerencia? De manera que no nos vamos a pasar con disquisiciones, señor magistrado. Ese comprobante de pago tiene el visto bueno de gerencia. De manera que Guerrero Rodríguez reconoció que la modalidad de dinero por encargo fue utilizada como una respuesta institucional ante la imposibilidad de pagar normalmente y que Valverde Balmaceda aceptó hacerse cargo de ese encargo. Percy Fuentes Rivera precisó que el acuerdo se produjo en la oficina de gerencia con presencia del gerente Carlos Alexander Guerrero Rodríguez, Robert Yarahuamán Loarte, la secretaria, y Lilian Villafuerte Pollera. La falta de una resolución modificatoria posterior constituye sin duda una deficiencia de formalización, pero Percy Fuentes Rivera explicó por qué no se llegó a emitirse. Se presentaron problemas de salud del alcalde, cambios de funcionario y modificaciones internas en la gestión. Ese defecto no permite reemplazar la prueba del dolo, que era lo que el Ministerio Público tenía que probarnos acá. En otras palabras, una regularización documental deficiente puede revelar un funcionamiento administrativo imperfecto, pero no demuestra por sí sola que desde el inicio existiera un acuerdo criminal para apropiarse de fondos públicos. Precisamente el recurso de nulidad 2390-2017 Ancash indicó que la diferencia entre un injusto administrativo y un injusto penal se encuentra en el tipo subjetivo, que debe ser probada por el Ministerio Público. Y si el dolo no se acredita, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Ese precedente, la Corte Suprema destacó que el núcleo criminológico del peculado es el aprovechamiento de poder en beneficio privado, no la sola infracción administrativa. Aplicando al presente caso, señor magistrado, la falta de una resolución modificatoria puede configurar una infracción administrativa,
Pero para convertirla en peculado era necesario demostrar que Lilian Rocío Villafuerte Pollera conocía y quería que los fondos fueran apropiados. La prueba, por el contrario, acreditó una coordinación con gerencia y personal, conceptos laborales existentes, un compromiso de regularización y una rendición posteriormente observada por la propia Lilian Rocío Villafuerte Pollera. Una promesa de regularización incumplida puede demostrar, señor magistrado, y efectivamente un desorden administrativo. No demuestra desde el inicio que Lilian Rocío Villafuerte Pollera quisiera apropiarse de dinero público. Ahora, otro aspecto. ¿Quién firmó, recibió y distribuyó el dinero? El cheque no fue firmado por Lilian Rocío. Ya lo hemos dicho, fue firmado por el jefe de personal y por Robert Yaramón Loarte. Si ellos firmaron el acto de disposición de fondos, ¿por qué no se les comprendió en la investigación? ¿Por qué no se les solicitó su declaración en la investigación preliminar o preparatoria? Y acá en el juicio nos han aclarado una cosa distinta de la tesis acusatoria. Percy Fuentes Rivera Quinteros ha reconocido su propia firma y explicó que actuó como suplente porque los titulares tenían dificultades con el registro de firmas. Y lo firmó juntamente con Robert Yaramón Loarte. Indicó que Lilian Rocío Villafuerte Pollera llenó materialmente el cheque en su condición de tesorera, pero no lo firmó. La defensa no sostiene que la ausencia de firma o de tenencia física excluye automáticamente el peculado. La jurisprudencia admite que la relación funcional puede fundarse también en una disponibilidad jurídica sobre el caudal. Sin embargo, señor magistrado, esa posibilidad jurídica debe demostrarse concretamente y vincularse con el acto de la apropiación. En este caso, la prueba reveló que el monto provenía de la liquidación elaborada por el jefe de personal. Fue aprobado en el ámbito de gerencia. El cheque fue autorizado mediante firmas de Percy Fuentes Rivera y de Robert Yaramón Loarte y fue emitido a nombre de Valverde Malvaceda. No se acreditó que Lilian Rocío Villafuerte Pollera pudiera decidir unilateralmente el destinatario, cobrar el cheque o disponer privadamente del efectivo después de su entrega. El cheque fue emitido a nombre de John Henry Valverde Malvaceda. Valverde cobró el dinero. Valverde lo distribuyó entre los trabajadores. Los trabajadores devolvieron el dinero a Valverde cuando posteriormente recibieron sus pagos ordinarios. Ningún testigo ha declarado haber recibido dinero de Lilian Rocío Villafuerte Pollera en efectivo. Ningún testigo ha declarado haberle devuelto dinero a mi patrocinada. Ningún testigo afirmó haberla visto apropiarse de la suma. No existe prueba bancaria, contable, testimonial ni documental que revele que los 4.229.22 ingresaron al patrimonio de Lilian Rocío o que ella dispuso que fueran incorporadas al patrimonio privado de otra persona. No se ha identificado un acto de disposición personal, un beneficio privado determinado por ella, ni una conducta de ocultamiento del destino del dinero. Este vacío no puede ser complementado con sospechas, con disquisiciones, conforme lo ha planteado en sus alegatos el Ministerio Público. Sobre el informe elaborado, la Fiscalía pretende utilizar el informe posteriormente elaborado por Lilian Rocío Villafuerte Pollera como reconocimiento de irregularidad. Sin embargo, esos documentos, señor magistrado, muestran algo distinto. Lilian Rocío Villafuerte Pollera observó la rendición de cuentas presentada por Valverde. Solicitó que se adjuntara el depósito correspondiente. Precisó que determinados vouchers y sustentos pertenecían al circuito documental de tesorería y no debían ser utilizados indiscriminadamente como sustento personal del encargo. Este precisamente es el punto que la sentencia de vista ordenó esclarecer. El informe 05-2018 no afirma que AFP Caja Piura depósitos judiciales o retenciones eran inexistentes o ficticios. Lo que señala es que determinados documentos, por pertenecer a la propia tesorería,
no podían ser utilizados por Valverde como si constituyeran sustentos generados personalmente por él para rendir cuentas del encargo. El nuevo juicio confirma esa distinción. Roy Valencia declaró que efectuó un depósito a Caja Piura y entregó el bono a Valverde. Pascual Díaz confirmó la realidad de su obligación con Caja Piura. Los testigos de la defensa acreditaron la escolaridad y Percy Fuentes Rivera confirmó que esos conceptos eran gestionados por el área de personal. Por tanto, el informe cuestiona la forma de rendición de cuentas, pero no demuestra que el gasto fuera ficticio ni que Lilian Rocío se apropiara de su importe. La municipalidad dirigió requerimientos y cartas a Valverde para que rindiera cuentas. No exigió a Lilian Villafuerte devolver el dinero, porque ella no fue la persona que recibió el encargo. Una funcionaria que observe la rendición, exige sustentos e informa la deficiencia no está ocultando una apropiación propia, está dejando evidencia administrativa del problema. Quien pretende ocultar una apropiación, señor magistrado, no suele producir un informe que identifique al encargado, observa su rendición, exige devoluciones y deja trazabilidad descrita de la deficiencia. Esa conducta posteriormente objetivamente incompatible con una voluntad de encubrimiento propio funcional, constituye un indicio de actuación de control. Y acá vamos al núcleo y para ir cerrando, señor magistrado, la diferencia entre irregularidad y peculado. Este caso sí, efectivamente presenta deficiencias administrativas, una resolución que no fue modificada, un encargo ejecutado bajo presión institucional, devoluciones realizadas sin constancias adecuadas, una rendición cuestionada y documentos cuya autenticidad fue negada por varios trabajadores. Pero el derecho penal, señor, no sanciona el desorden por el solo hecho de ser desorden. El peculado requiere apropiación o utilización dolosa. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 2390 del 2017 Ancash, ha precisado que la diferencia entre infracción administrativa y el peculado radica en el tipo subjetivo, que debe ser probado por el Ministerio Público. Y el recurso de nulidad 1362-2016 Puno absolvió a los acusados porque no existían medios probatorios idóneos que acreditaran el dolo propio del delito de peculado. Estas ejecutorias no sostienen que toda irregularidad sea impune, sostienen algo distinto y elemental. La irregularidad solo adquiere relevancia penal cuando se prueba que el funcionario actuó con conciencia y voluntad de apropiarse o de permitir la apropiación por otro. Esa prueba subjetiva debe surgir de los hechos objetivos y convergentes. No puede presumirse del cargo, de una firma faltante, de una resolución no modificada o de una rendición deficiente. La mera diferencia entre montos no acredita por sí misma la apropiación. Y la ausencia de regularización formal no demuestra el destino privado del caudal. La prueba penal, señor magistrado, debe identificar qué suma fue apropiada, quién lo recibió, cómo salió definitivamente de la esfera pública, quién obtuvo el beneficio y qué conducta concreta realizó Lilian Rocío Villafuerte Pollera para producir ese resultado. La acusación no ha respondido a esas preguntas y mientras esas preguntas permanecen sin respuesta, subsiste íntegramente la presunción constitucional de inocencia. El proceso penal, señor magistrado, exige certezas para condenar, no probabilidades. Lilian Rocío Villafuerte Pollera no tiene que demostrar dónde terminó cada billete. El Ministerio Público debe demostrar que ella se apropió o utilizó dolosamente los caudales. No puede invertirse la carga afirmando: como la resolución no fue modificada, entonces hubo apropiación. Como el comprobante tuvo un monto mayor, entonces la tesorera se apropió. Como la rendición fue defectuosa, entonces Lilian Rocío Pollera actuó dolosamente. Esas no son inferencias necesarias, son saltos argumentativos.
entre el defecto administrativo y el peculado, falta el elemento central, la prueba de apropiación. Y eso precisamente está en el recurso de nulidad 1362-2016 PUN. Establece que cuando no existen medios probatorios idóneos que acreditan el elemento subjetivo propio del peculado, corresponde mantener la presunción de inocencia y absolver. Del mismo modo, el recurso de nulidad 2390-2017 Ancash recuerda que la falta de prueba del dolo impide transformar una infracción administrativa en responsabilidad penal, pues hacerlo supondría admitir una responsabilidad objetiva, expresamente proscrita en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal. En este proceso existe prueba de un procedimiento imperfecto. No existe prueba suficiente de una voluntad apropiatoria de Lilian. La primera afirmación no puede utilizarse para suplir la segunda. Sobre la reparación civil, la pretensión civil tampoco puede descansar en una cifra variable o en una presunción general de daño moral e institucional, como le ha dicho la imagen de la municipalidad. Debe probarse el daño concreto, su cuantía y el nexo causal, con una conducta atribuible a Lilian Rocío Villafuerte Pollera. Si no se acredita que ella se apropió, utilizó o desvió el dinero, tampoco puede atribuirse civilmente el perjuicio derivado de una apropiación no probada. El nuevo juicio ha respondido los cuestionamientos, señor magistrado, de la sentencia de vista. Y este apartado final es muy importante. ¿Qué cosa requirió el Tribunal de Apelaciones cuando declaró nulo la sentencia? La Sala Penal de Apelaciones no declaró que Lilian fuera responsable, ni ordenó que se dictara una condena. Anuló la primera sentencia porque exige una motivación más profunda sobre el informe número 05-2018, la directiva de tesorería, las declaraciones de quienes negaban pagos o firmas, la intervención funcional de Lilian y los elementos típicos del peculado. Este segundo juicio ha respondido esos puntos. Se acreditó que el informe 05-2018 observaba la forma de rendición de cuentas de Valverde, pero no negaba la realidad de AFP, Caja Piura o Escolaridad. Se acreditó que la resolución no fue modificada, lo que revela una deficiencia de formalización, pero Percy Fuentes Rivera explicó la coordinación gerencial y el compromiso de regularización. Se acreditó que Lilian tuvo una intervención funcional activa en la emisión del comprobante de pago. Y ojo, primero es el cheque y otros son los que firman y luego es el comprobante de pago. Pero también, señor, está acreditado que no lo firma el cheque mi patrocinada. No fue su beneficiaria, no lo cobró, no distribuyó el efectivo y no recibió las devoluciones. Se valoraron las negativas de firmas y se desarrollaron que afectan la rendición de Valverde, pero no acreditan una apropiación de Lilian. Se analizaron la relación funcional, la administración, de caudales, la apropiación y el dolo. La relación funcional exige la intervención documental también. Lo que no existe es prueba suficiente del acto de apropiación y de la voluntad dolosa. Por tanto, señor magistrado, la defensa no solicita que se repita la motivación de la primera sentencia. Solicita una absolución renovadamente motivada que reconozca las deficiencias administrativas y explique por qué éstas no satisfacen los elementos objetivos y subjetivos del artículo 387 del Código Penal. Señor magistrado, este proceso comenzó con una cifra de 4.229.22 en contra de mi patrocinada. Pero una cifra no es un delito. El juicio reveló la historia que se encontraba detrás de ella. Un sistema que no permitía pagar normalmente. Trabajadores reclamando AFP, Caja Piura y Escolaridad. Un área de personal que elaboraba planillas. Una gerencia que decidió utilizar el encargo. Funcionarios suplentes que firmaron el cheque. Valverde Malvaceda que recibió y distribuyó el dinero. Trabajadores que utilizaron y luego devolvieron la suma de dinero. Y una tesorera que llenó un documento.
pero no firmó el cheque, no cobró dinero, no lo distribuyó y no recibió su devolución. La justicia penal no puede condenar por proximidad funcional, no puede condenar porque alguien ocupaba la tesorería, no puede condenar porque una resolución quedó sin regularizar. Debe condenar únicamente cuando existe prueba suficiente, legítima y concluyente de una apropiación dolosa. Esa prueba no existe. Por ello, señor magistrado, solicitamos que se absuelva a Lilian Rocío Villafuerte Pollera de la acusación por peculado doloso y que se declare infundada la pretensión civil formulada en su contra. No pedimos indulgencia, pedimos que se aplique el tipo penal con rigor, porque cuando el derecho penal confunde una deficiencia administrativa con una apropiación dolosa, deja de impartir justicia y comienza a castigar responsabilidades que la prueba nunca demostró. Y en este caso, la prueba no ha demostrado, señor magistrado, que Lilian Rocío Villafuerte Pollera se apropiara de un solo sol. En consecuencia, solicitamos a su honorable judicatura, absuelva a mi patrocinada de todos los extremos de la acusación fiscal. He concluido y muchas